bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. ¿Cuántos Hallelujah. están contentos? How many of you are happy? Dios es bueno God is good, y su misericordia es para and siempre. His mercy endureth forever. Y siempre es un honor y privilegio el congregarnos. And it's always an honor and a privilege to be able to congregate. Como decía ahorita el pastor, hay personas que Like Pastor was saying, that there's people toman a la ligera el congregarse. that take it lightly to Y congregate. la misma palabra nos dice And the same word tells us que no lo hagamos como algunos lo hacen por costumbre. not to do it like some are accustomed to. Entonces es porque algunos lo estaban haciendo. So it's because some of them were doing it, Y Dios les estaba diciendo, and God was telling them, hey, pónganse las pilas. hey, put your batteries No on. lo tomen a la ligera, Don't take it lightly, porque no es algo carnal. because it's not something in the flesh. Muchas veces queremos considerar lo espiritual como carnal, Many times we want to consider what's spiritual in the flesh, y eso no lo debemos hacer. and we should not do that. No es correcto el hacerlo, It's not correct to do that, porque o es lo espiritual es espiritual because the spiritual is the spiritual, y lo carnal es carnal. and what is flesh is flesh. Y dice la palabra que hay enemistad el uno con el otro. And it says, the word says that there's enmity in between one another. Entonces hay una línea. Nosotros vivimos en un cuerpo, So there's a line. We live in a body, pero lo principal nuestro es nuestro espíritu. but the principal thing of us is our spirit. Tenemos un alma We have a soul, y habitamos en el cuerpo. and we abide in the body. Ese es el orden correcto. That's the correct order. Somos espíritu, We're spirit, tenemos un alma we have a soul, y habitamos en un cuerpo. and we abide in a body. Amén. Amen. Entonces tenemos que aprender a darle la importancia al orden, So we have to learn to give the importance to the order, porque el mundo en el cual vivimos because the world in which we live, nos enseña it teaches us a que es primero el cuerpo, that first is the body, luego es el alma then the soul, y al último es el espíritu. and lastly is the spirit. Entonces, esa es la estrategia del mundo de pecado, Satanás. So that's the strategy of the Satanists. ¿Para first, qué? Para que el orden de Dios esté incorrecto so that the order of God is incorrect. y para que tú y yo no tengamos beneficios para disfrutar de los cuales la palabra nos dice. And so you and I won't have the benefits to be able to enjoy the word how it's said. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Kenneth Hagin, a ver si recuerdan de la serie anterior, la primera serie que di. Let's see if you guys remember the first series that I gave from Kenneth Hagin. ¿Qué le hicieron esta pregunta a Kenneth Hagin? They asked him this question. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en día? What is God doing nowadays? Está edificando iglesias locales fuertes He's edifying strong local churches que saben fluir that can know how to flow con la palabra with the word y con el espíritu. and with the spirit. Y lo que yo le agrego And what I add to it es fe en acción. is faith in action. Amén. Entonces, para eso venimos, So that's what we're here for, para que nuestros espíritus sean edificados, so that our spirits are edified, para que nuestros espíritus estén fuertes, so that our spirits are strong estén firmes and they're firm, y podamos resistir cualquier cosa. and we can resist anything. Y aparte del resistir, And besides resisting es ir en contra de is go against todo aquello que se levanta everything that raises up en against contra nuestra. us. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a ir a Romanos. Let's go to Romans. Vamos a concluir, yo creo, We're going to conclude, I think, con lo que empezamos el jueves. with what we started last Thursday, La voluntad de Dios para mi vida. the will of God for my life. Romanos 12, versículo 1. Romans 12, verse 1. Solamente una versión porque traigo muchos otros versículos. I'm just going to read one version because I have very many La other Biblia de las verses. Américas. Vamos a leer, yo creo mejor The Passion, la Pasión. Let's read the Passion Version. Que ya las leímos todas estas versiones el jueves pasado, amén. Amen. We already read all these other versions last Thursday. Pero dice, ¿listos? Are you ready? Dice, amados amigos, It says, beloved friends,
¿Cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? What should be our proper response to God's marvelous mercies? Dice, entregarse a Dios para hacer sus sacrificios sagrados y vivos To surrender yourself to God to be his sacred living sacrifices y vivir en santidad, and live in holiness, experimentando todo lo que deleita su corazón. ex- sorry. Experiencing all that delights in his heart. Dice, porque esto se convierte en tu genuina expresión de adoración. For this becomes your genuine expression of worship. Eso se convierte en tu genuina expresión de adoración. For this becomes your genuine expression of worship. El versículo 2 dice, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura a tu alrededor. Verse 2 says, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Lo que decía ahorita, What I was saying que earlier. el mundo de pecado nos trata de jalar para practicar el pecado del mundo. That the sinful world tries to pull us so that we can practice the sin of the world. Y aquí nos dice, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura a tu alrededor. But here it says, stop imitating the idols and opinions of the culture around you. Dice, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo mediante una reforma total de tu manera de pensar. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. En otras maneras, vas a dejar tu propia manera de pensar In other words, you're going to leave the way of thinking y vas a tomar la manera de pensar del Espíritu de Dios, and you're going to take the way of thinking of the Holy Spirit of God, lo cual es la palabra de Dios. which is the Word of God. Amén. Amen. Ahora te pregunto, ¿dónde queda tu yo? Now I ask you, where's your you or me? Debe de estar muerto. It should be dead. Amén. Amen. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente We have to have that present cuando estemos en circunstancias when we're in circumstances en donde ese yo quiere elevarse. where that I wants to be elevated. Es ahí en donde tú y yo decidimos That's where you and I decide que tenemos que hacer morir los deseos de la carne that we have to make the desires of the flesh die y obtener, o pues no obtener, sino vivir y ejercer lo que la palabra de Dios nos enseña. and live and exercise what the Word of God teaches us. Amén. Amen. Entonces es una total reforma de tu manera de pensar. So there's a total reform of your way of thinking. Como el apóstol Pablo decía, Like Apostle Paul would say, él era el, ¿qué se puede decir? La persona más importante, una de las personas más importantes en su época. he was one of the most important persons in his times. Tenía un conocimiento extraordinario. He had an understanding or knowledge that was extraordinary. ¿Y qué es lo que dijo? And what did he say? Todo ese conocimiento All that- lo tengo por basura. All that knowledge, I have it for being trash. ¿Por qué? Why? Porque reconocía que había un mayor conocimiento Because he would recognize that there was a major or y, bigger y dijo, understanding. yo no quiero esto. And he said, I don't want this. Yo mejor quiero lo que tú tienes para mí. I prefer to have what you have for me. Entonces, por eso es importante That's why it's important el que nosotros dejemos esa manera for us to leave that que el way, mundo de pecado, that the world of que la sin, tradición y la costumbre that the tradition and custom nos impone cómo pensar. wants to impose us on how to think. Amén. Amen. Porque es una imposición del diablo, Because it's an imposition of the devil. de la tradición y la costumbre, porque mi mamá y mi abuelita y mi bisabuela hicieron esto, entonces yo también lo hago. Because of the tradition of my mother, my grandmother, my great-grandmother did it, so I also do it. No, No. tenemos que imponer lo que la palabra dice. We have to impose what the word says. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, esto te dará el poder de discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta ante sus ojos. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Pero ¿qué es lo que te lleva a disfrutar de esta vida? But what is it that takes you to enjoy this life? El cambiar y reformar tu manera de pensar. The changing and reforming the way of thinking. Amén. Amen. Aleluya. Entonces hablamos lo que es la buena voluntad de Dios So we spoke about the good will of God. en la versión
Reina Valera nos dice lo cual es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. In the King James Version, it tells them the good will of God and the pleasing will of God and the perfect will of God. Entonces vamos ahora a enfocarnos a explicar las tres maneras de vivir Now we're going to focus on explaining the three different ways of living con versículos bíblicos. with biblical verses. Porque el jueves pasado solamente los dijimos así nomás sin versículos. Because last Thursday we just said it like that without the verses. Pero ahora vamos a tener el respaldo de la palabra. Amén. Now we're going to have the backup of the word. Amen. ¿Listos? Ready? Ok. La Biblia de las Américas, 1 Corintios 3. 1 Corinthians. Aquí sí nos vamos a pasear por algunas 1 Corinthians versiones. Amén. 3:1. 3:1. 3:1. Quedamos en que la buena voluntad de Dios, We said that the good will of God, ¿quién recuerda qué era? who remembers what it was? ¿Mm? ¿Cuál era? Era la buena voluntad de Dios, It was the good will la of God agradable voluntad de Dios y la perfecta and the voluntad de perfect Dios. will of God. ¿Cuáles recuerdan que eran la buena voluntad de Dios? Who remembers which was the good will of God? Ok. La buena voluntad de Dios es cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, The good will of God is when we come and form part of the body of Christ, pero no hay but there's no, o no hubo un crecimiento espiritual. or there was no spiritual growth. Se queda en la posición de ser bebés o niños espirituales. It stays in the position of being babies or small children, ¿Es buena? spiritual children. Is it good? Claro. Yes. ¿Por qué? Porque venimos a formar parte del cuerpo de Cristo Why? Because we come to form part of the body of y Christ. somos miembros activos del cuerpo de Cristo And we're active members of the body of Christ. y tenemos acceso a lo que la palabra de Dios nos dice. And we have access to what the word is saying. Amén. Amen. Pero But un baby espiritual, a spiritual baby, viene el pero, ¿no? and here comes the Un but, baby espiritual a spiritual baby no puede vivir por sí mismo. cannot live by himself. Un bebé o un niño espiritual A baby or a spiritual baby es como un niño en lo natural. is like a little kid in the Es natural. como el baby Liam. It's like baby Liam. Tiene 3 añitos. He's only 3 years old. Él no puede quedarse en casa solo. He can't stay at home by himself. Amén. Amen. ¿Qué sucediera si se quedara Liam solo en su casa? What would happen if Liam would be at home alone? Amén. Entonces, no se pueden tomar temas fuertes con niños que son espirituales. So you can't speak strong subjects with babies, spiritual babies, Porque no pueden soportarlo. because they cannot handle Porque it. se asustan, Because they get scared, porque se sienten, because they get hurt, porque se ofenden. they get offended. Entonces, simplemente se tiene que hablar en términos súper sencillos So you simply have to speak them in terms that are very simple y al nivel de un niño o de un bebé. and to a level that it's a child or a little kid. Amén. Amen. Pero es bueno, But is it good? es bueno. It's good. Lo malo es quedarte allí. The bad thing is to stay there. Amen. ¿Oíste bien? Did you hear that? Lo malo The bad es thing quedarte en ese nivel. is to stay in that level. Cuando un niño When a child tiene problemas has a problem de bebé, of baby, lo llevan con el doctor. they take them to the doctor Porque no crece o porque tiene alguna deficiencia tal vez en el hablar o tal vez no escucha. because he doesn't grow or he has a deficiency and maybe speaking or not able to hear, Y los papás tienen que llevarlo and the parents have to take him con un especialista. to a specialist. Hello. Hello. Dentro del cuerpo de Cristo, In the body of Christ, aquellas personas que no crecen, those people that do not grow, que no salen de esa etapa de bebé, that they don't get out of that phase of being a baby, necesitan ser llevados con un especialista. they need to be taken to a specialist. Y dice la palabra que el Padre And the word says that the Father, al que ama corrige. whom he loves, corrects. Amén. Amen. Llegamos a 1 Corintios. Are we there at 1 Corinthians? 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal.
como a niños en Cristo. as unto babies in Christ. El apóstol Pablo se está dirigiendo a un pueblo Apostle Paul is directing himself to a town, y les dice, yo no puedo hablarles como a espirituales, and he says, I cannot speak to you as being sino spiritual, tengo que hablarles. but I have to speak to Él you. se tiene que bajar al nivel He has to lower himself to that level para poder comunicar lo que él quiere comunicarles. to be able to communicate whatever he needs to communicate to them. Amén. Amen. Versículo 2 dice, Verse 2 says, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. I fed you with milk, not with meat, for you were not ye able to bear it. Hay cosas que un niño espiritual no puede soportar There's things that a spiritual baby cannot support porque no tiene esa madurez en su espíritu. or handle because they don't have that maturity in their spirit. Te recuerdo lo que Kenneth Hagin dijo, I remind you what Kenneth Hagin said. estando en conferencias, Being in conferences, estando con grupos grandes de personas, being with big groups, les dijo, solamente puedo fluir hasta el 70%. he said, I could only flow up to 70%. No porque él no estuviera preparado, Not because he wasn't prepared, sino porque era lo que la gente podía soportar en sus espíritus. but it's what the people could be able to bear in their spirit. El nivel espiritual de las personas era lo que ellos solamente podían soportar. In that spiritual level that they were, that was all that they could handle at the time. Amén. Amen. Entonces es así igual And that's how it is exactly. Dios con nosotros. God with us. Hay cosas que no nos puede decir porque no tenemos la madurez de poder soportarlo. There's things that he cannot tell us because we don't have that maturity for him to tell us those things. Amén. Amen. ¿Y qué tenemos que hacer? And what do we have to do? Tenemos que madurar, We have to mature. tenemos que crecer, We have to grow. tenemos que dejar esa etapa de pañales y de chupi chupis. We have to leave that phase of being in diapers and having a Es que el pacifier. hermano me vio mal. It's like, oh, brethren saw me wrong. Es que la hermana trae una falda muy cortita. Oh, sister has a very short skirt on. Es que la pastora se pintó demasiado. Oh, it's because pastor has too much makeup on. Come Amén. on. O sea, son cosas en donde personas se enfocan There's things that people focus on que son cosas que ni siquiera deben de pasar por nuestra mente. that should not even go through our minds. Son cosas de carnales. Those are things of people that are in the flesh. Amén. Amen. Dice, en verdad ni aún ahora podéis, les dice todavía. And yet, not in any hour you are able. Versículo 3, porque todavía sois carnales, For ye are yet carnal. pues habiendo celos For where there is among you jealousy y contiendas and strife, entre vosotros. and are ye carnal. ¿Qué actitud tenemos? What attitude do we have? ¿Hay celos en nosotros? There's jealousy in us. Ay, es que la pastora le habla a esta persona y a mí no me habla. Oh, it's because pastor speaks to this person, but she don't call me. Es que el pastor me regaña mucho a mí y a esta persona no la regaña. Oh, pastor gets on my case all the time, but this person, he never says anything to ¿Sabes me. por qué no lo regaña tanto? Do you know why he doesn't get on their case a whole Porque lot? no necesita tanto regaño. Because they don't need to be scorned a Porque lot. es dependiendo del tamaño espiritual de cada persona. Because it depends on their spiritual level No es or phase personal. on each person. It's not personal. Siempre ten en cuenta Always have in que mind nuestro deseo como pastores that our desire as pastors es que te vaya excelentemente bien. is for you to live an excellent life. Y si venimos y hablamos contigo fuerte, And if we come and speak to you strongly, es porque ya no tienes que estar en eso que estás batallando. it's because you shouldn't be bothered or being frustrated with what you're going through. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, So having jealousy and strife, ¿no sois carnales y andáis como hombres? are ye not carnal, and do you not walk after the manner of men? También incluye mujeres. It also includes women. Amén. Amen. Versículo 4 dice, porque cuando uno dice, Verse 4 says, For when one saith, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, I am of Paul, and another, I am of Apollos, ¿no sois simplemente hombres? are you not men? O sea, en otras palabras, se están enfocando en cosas que no tienen sentido. In other words, they're focusing on things that are not even to be mattered.
Amén. Amen. Versión del mensaje. The version. The The message. message version. Si no la tienes, solamente escúchala. Amén. If you don't have it, just listen to it. Dice, pero ahora amigos, estoy completamente frustrado por sus tratos no espirituales el uno con el otro y para con Dios. But for you right now, friends, I am completely frustrated by your unspiritual dealings with each other and with God. Imagínate el apóstol Pablo enojado. Imagine Apostle Paul being mad. El hombre que mataba y que perseguía a la iglesia. The man that would kill and persecute the church. Pero ahora estaba enojado, But now he was mad, frustrado frustrated con aquellos que se rehusaban a crecer, with those that would refuse to grow, que estaban involucrados en la contienda, those that were involved in contingency. estaban enfocados en las cosas carnales. They were focused on the carnal things. Imagínate al apóstol Pablo enojado. Imagine Apostle Paul being mad. Dice, están actuando como niños en relación con Cristo. You are acting like infants in relations to Christ. Fíjate que no se está enfocando en lo que están haciendo físicamente entre ellos, He's not being focused on what they're physically doing among each other. sino se está refiriendo a lo que están haciendo para con Dios. But he's referring to what they are doing to God or for God. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que el hermano o el pastor o X persona me está haciendo Many times we focus on what the brother or what pastor is doing, y no estamos pensando en lo que estamos afectando para con Dios y su reino. and we are not thinking about what it's affecting towards God and His kingdom. Estamos solamente pensando en lo que me está afectando a mí ahorita. We're only thinking about what it's affecting me right now. Esa actitud es de niños. That attitude is of Ya infants. tenemos que dejar esa actitud. We should leave that attitude. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, actuando como niños en relación con Cristo, capaces de nada más que estar siendo amamantados. You're acting like infants in relations to Christ, capable of nothing much more than nursing at the breast. ¿Qué es eso? What is that? Yo, Me? lo que yo quiero, What I want. mi necesidad, My need. lo que a mí me afecta, What I'm lo que a affected mí me by. gusta. What I want. ¿Que no, Cristo nos dijo que tenemos que dar la vida por nuestro hermano? Didn't Christ say that we should give our lives for our brethren? Hello. Hello. Están muy callados. You guys are too quiet. Solamente estoy hablando de la buena voluntad de Dios. Amén. I'm just speaking about the good will of God. Amen. Dice, pues entonces los voy a tener en lactancia, Well then, I'll nurse you since ya que no parecen capaz de hacer nada más. you don't seem capable of anything more. O sea, no quieres estar haciendo otra cosa más que tomar lechita, In other estar tomando lechita. In other words, you don't want to do anything other than be drinking milk. Quiero mi chupi I want my y pacifier quiero mi trapito. and I want my little cloth Eso es lo único que yo quiero. or my little blanket. Es yo. That's all that I want, just I. Amén. Amen. Dice, mientras se aferran a lo que les hace sentir bien o les hace parecer importantes, As long as you grab for what makes you feel good and makes you look important, son realmente muy diferentes a un bebé en el pecho que solo se contenta cuando todo va marchando a su manera. are you really much different than a baby at the breast, content only when everything's going your way? Cuando uno de ustedes dice, estoy del lado de Pablo, y otro dice, yo estoy del lado de Apolos, When one of you says, I'm on Paul's side, and another says, I'm on Apollo's side. ¿no están siendo totalmente infantiles? Aren't you being totally childish? Amén. Amen. Amplificada clásica. The Amplified Classic. Aleluya. Hallelujah. Dice, pero hermanos, no podría hablaros como a hombres espirituales, sino como a no espirituales, hombres de la carne en quienes predomina la naturaleza carnal. However, brethren, I could not talk to you as to spiritual men, but as to non-spiritual men of the flesh, in whom the carnal nature predominates.
Dice, como a simples infantes en la nueva vida en Cristo, aún sin poder hablar. As the mere infants in the new life in Christ, unable to talk yet. El versículo 2 dice, los alimento con leche, no con alimento sólido, porque aún no eran lo suficientemente fuertes para estar listos para ello. I feed you with milk, not solid food, for you were not yet strong enough to be ready for it. Dice, pero aún no sois lo suficientemente fuertes, el versículo 3 dice, porque todavía sois no espirituales, teniendo la naturaleza de la carne. For you are still unspiritually having the nature of the flesh. Ahora, son personas que son nacidas de nuevo, And these are people that are born again, ¿sí? right? Ok. Pero dice, teniendo la naturaleza de la carne It says, but having the nature of the flesh, bajo el control de los impulsos ordinarios. under the control of ordinary impulses. En otras palabras, In other words, lo que está sucediendo en el mundo what is happening in the world es lo que influencia tu vida. is what influences your life. Eso es un bebé espiritual. That's a spiritual baby. Eso es a lo que la palabra se le refiere, un bebé And espiritual. that's what the word refers to, a Aquellas spiritual baby. personas que son manipuladas por las circunstancias que se están viviendo. Those people that are manipulated by the circumstances that are happening. Amén. Amen. Dice, porque mientras haya envidia, celos, riñas y divisiones entre vosotros, ¿no sois espirituales y de la carne, comportándose según estándares humanos y como simples hombres sin cambio alguno? For as long as there are envying and jealousy and wrangling and factions among you, are you not unspiritual and of the flesh, behaving yourselves as human standard and like mere unchanged men? ¿Oíste lo final? Did you hear the ending? Dice, comportándose según estándares humanos Behaving yourself after a human standard y como simples hombres sin cambio alguno. and like mere unchanged men. Un niño espiritual A spiritual es baby aquel que no quiere cambiar. is that who does not want to change. Amén. Amen. Versículo 4 dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿acaso no estáis comprobando que sois hombres ordinarios sin cambio alguno? Verse 4, for when one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not proving yourself ordinary, unchanged men? ¿Por qué? Porque ese es un comportamiento de una persona carnal. Why? Because that's a behavior of a person who's under the flesh. Ese es el comportamiento de Yes. una persona carnal. That's the behavior of a fleshly person. Amén. Aquel que Amen. está entrando en división, aquel que está entrando en pleito, en contienda. That is going in strife or contingency. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Creo que se van a tener que poner más contentos. I think you guys are going to have to get more cheerful. Versión La Pasión. Let's go to the Passion Version. Dice, hermanos y hermanas, cuando estuve con ustedes me resultó imposible hablarles como personas espiritualmente maduras. Brothers and sisters, when I was with you, I found it impossible to speak to you as those who are spiritually mature. Fue imposible hablarles como personas It was maduras. Possible to speak to you as those who are spiritually mature. Porque todavía están dominados por la mentalidad de la carne. For you are still dominated by the mind Amen. of the flesh. Y ahora, es obvio And now it's que obvious estén dominados por la mentalidad carnal that they're dominated by the mindset of the flesh porque apenas vinieron a Cristo. because they just came to Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Pero But la cuestión es que no se queden ahí. the question is for them not to stay there. Por eso hay iglesias, That's why there's churches. por eso hay pastores, That's why there's pastors. para que tú puedas venir y puedas alimentarte y puedas crecer y salir de esa posición. So that you can come and get fed so you can get out of that position. Amén. Amen. Y es importante el lugar donde te congregas. And it's very important on the place where you congregate. Como lo hemos dicho, es de vital importancia. As we said it, it's of vital importance. Es de vida o muerte el lugar donde te congregas. It's of life and death, that place where you congregate. Amén. Amen. Ahora, dice,
Y como sois infantes inmaduros en Cristo, los tuve que amamantar y alimentarlos con leche, And because you are an immature infants in Christ, I had to nurse you and feed you with milk, no con el alimento sólido de enseñanzas más avanzadas, not with the solid food or more advanced teachings, porque no estabais preparados para ello. because you were not ready for it. Amén. Amen. Es como el ejemplo que les di una vez It's just like the example I gave you guys once. de abogados, pues normalmente en México, ¿no? Well, normally in Mexico, lawyers, Usan una terminología they use a terminology que para una persona común y corriente for a normal person no lo entiende. wouldn't understand it. Usan vocabulario They use a que vocabulary una persona común. that a common no person entiende. would not understand. Entonces es lo mismo It's the same thing lo que la palabra aquí nos está diciendo. of what the word here is telling us. Dios nos está diciendo, yo no puedo utilizar un lenguaje avanzado para ti God is telling us, I cannot use a language that's advanced for you cuando no sabes ni decir tu nombre. when you don't even know how to say your name. Amén. Amen. Por eso es importante el que siempre haya ese deseo en nosotros de aprender y crecer. That's why it's very important for us to have that desire in us to learn and grow. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en estos últimos tiempos? What is God doing on these latter days? ¿Cuál es la primera palabra? What was the first word? Edificando, Edifying. edificando, Edifying. edificando, Edifying. edificando. Tenemos que estar siendo edificados en nuestro hombre interior. Edifying. We have to be edifying our inner man. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, de hecho, todavía no estáis preparados para recibir alimento sólido porque estáis viviendo vuestras vidas dominadas por la mentalidad de la carne. You are still not ready to be fed solid food, for you are living your lives dominated by the mindset of the flesh. Entonces se tiene que dejar el que la carne domine al espíritu So you have to let the flesh be dominated by the spirit para que el espíritu pueda crecer. in order for your spirit to be able to grow. Amén. Amen. Dice, pregúntense, It says, ask ¿hay yourself, celos entre ustedes? is there jealousy among you? ¿Se comparan unos con otros? Do you compare yourself with others? ¿Se comparan unos con Do otros? you compare yourselves with others? ¿Os peleáis como niños y termináis tomando lados? Do you quarrel like children and end up taking sides? Si es así, If so, esto prueba this proves que están viviendo sus vidas centradas en ustedes mismos, that you are living your life centered on yourselves, dominadas por la mentalidad de la carne dominated by the mindset of the flesh, y comportándose como incrédulos. and behaving like unbelievers. Wow. Yo no lo digo, lo dice la palabra, I amén. don't say it, the word said it. Versículo 4 dice, porque cuando os dividís en grupos, For when you divide yourselves up in groups, un grupo de Pablo a Paul group, y un grupo de Apolos, an Apollos group, un grupo de la pastora Blanca a group of y Pastor un grupo del Blanca, pastor Eduardo. and a group of Pastor Eduardo, Dice, estás actuando como personas you're acting like people sin la influencia del Espíritu. without the Spirit's influence. Wow. Tenemos que permitir ser influenciados We have to por el permit- Espíritu Santo. To be influenced by the Holy Spirit. Estar dispuestos Be willing y el ser obedientes. and be obedient. Yo tengo que dejarme ser influenciada por el Espíritu de Dios I have to let myself be influenced by the Holy Spirit of God y obedecer and obey a la guianza del Espíritu. the guidance of the Holy Spirit. Y te recuerdo que tiene que ir conforme a la palabra. And I remind you that it has to go according to the Word, Porque es ahí en donde tenemos que aprender a probar los espíritus. because that's where we're going to learn how to prove the Spirit. Porque hay personas que dicen, es que Dios me habló. And people say, well, God spoke to me. Si Dios le habló, If God spoke to tiene them, que estar respaldado conforme a la palabra. then it has to be backed up by the Word. Si no está respaldado conforme a la palabra, If it's not backed up according to the Word, entonces no fue Dios quien te habló. then it was not God who spoke to you. Te pregunto, ¿quién fue? I ask you, who was it?
Amen. Amen. Espíritus inmundos Spirits from the world que tratan, unclean spirits, que Unclean tratan spirits. de desviarnos, that try to deviate us, tratan de que nos salgamos totalmente, no un poquito, sino totalmente de los caminos de Dios. for us to get out not just a little bit of the will of God, but completely. Amén. Amen. Vamos al libro de Hebreos. Let's go to the book of Hebrews. Hebreos capítulo 5. Hebrews chapter 5. I don't know what version this is. It might be la Biblia de las Américas. Okay. Hebreos 5, versículo 11. Hebrews 5, chapter 5, verse 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Of whom we have many things to say and hard of interpretation, seeing ye are become dull of hearing. Un niño espiritualmente A spiritual baby, quiere siempre hablar wants to always speak y no quiere oír. and doesn't want to hear. Siempre quiere comprobar que él está bien, que Yeah. ella está bien. They always want to prove that they're right. Versículo 12. Verse 12. Dice, puesto aunque ya deberías ser maestros, For when by reason of the time ye ought to be teachers, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. you have need again that someone teaches you the rudiments of the first principles of the oracles of God, Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. and are become such as have need of milk and not of solid food. Dice, puesto que ya deberías ser maestro, It says, well, you should be a teacher. ya debes tú tener otra posición. You should have a different position, Y dice, todavía tienes la necesidad but you still have the need de ser alimentado con leche. to be fed with milk. Amén. Amen. De que se te enseñen los principios elementales. For them to show you the principles of the oracle. Versículo 13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. For everyone that partaketh of milk is without experience of the word of the righteousness, for he is a baby. ¿A qué está acostumbrado un niño? What is the baby used to? A dame. And gimme. Amén. Amen. Versículo 14 dice, porque el alimento sólido es para los adultos, Solid food is for full-grown men, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados even those who by reason of use have their senses exercised para discernir to discern el bien y el mal. the good and the evil. Tenemos que aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. We have to learn to discern what's good and what's evil. Amplificada clásica. In the Amplified Classic, Dice, respecto a esto tenemos mucho que decir que es difícil de explicar, ya que os habéis vuelto embotados en vuestro oído espiritual y lentos, incluso un perezoso en alcanzar la percepción espiritual. concerning this, we have much to say, which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. Hay veces que hay niños Sometimes that there's babies que les gusta ser niños. that like to be kids. Hay niños, There's por children, ejemplo Isarel, for example, cuando Isarel estaba pequeño, when he was small, él siempre andaba con los grandes. he was always with the big kids. A él no le gustaba hacer cosas de niños. He didn't like to do little kid Él stuff. quería hacer cosas de grandes. He wanted to do big stuff. Con Emanuel With Emmanuel, era it diferente. was the opposite. Él quería su chupi, quería su trapito. He wanted his little blankie and Entonces, his pacifier. Aquí podemos ver, aún siendo niños, And here we could see, even though that they were children, tener el deseo de crecer y hacer otras cosas que tal vez no estén a tu nivel. we saw that there was a desire of growth and to do things and the desire of not being in their level. Ahora aquí But here, estamos hablando de personas adultas we're speaking of mature adults. y estamos hablando de ser niños o babies espirituales. And we're speaking about babies being
little baby spiritual Hay babies. un conocimiento There's a knowledge or en understanding en nuestra alma, en nuestra mente. in our souls, in our minds. Y eso And that debería de ser más fácil should be easier, para salir más rápido to get out easier del nivel de bebé espiritual, of the spiritual level of being a baby, porque tenemos un razonamiento que podemos utilizarlo, because we have a reasoning that we can use. tenemos una inteligencia, We have an intelligence, pero sobre todo but overall, tenemos al Espíritu Santo we have the Holy y Spirit, tenemos la palabra and we have a word, que es la que nos instruye y nos capacita. which instructs us and Entonces, capacitates us. A lo que me refiero And what I'm referring to es que la etapa de ser bebé, is that the phase of being a baby, cada uno de nosotros la determinamos. each and every one of us determines it. ¿Qué tanto tú eres hacedor y no oidor solamente de la palabra? How much of it are you a hearer and not a doer of the word? Porque hay personas que les gusta quedarse en ese nivel. Because there's people that like to stay in that level. ¿Recuerdan qué fue lo que Smith Wigglesworth dijo acerca de su crecimiento espiritual? Do you remember what Smith Wigglesworth said about his spiritual growth? ¿Cuántos días duraba él en el crecimiento espiritual? How many days would he last in his En ese growth, mismo nivel spiritual day? espiritual. In the same level? 2 o 3 días. 2 or 3 days. El nivel espiritual de él crecía cada 2 o 3 días. His spiritual level would grow every 2 or 3 days. Pero ¿qué hacía ese hombre? But what did that man do? Estaba metido en la palabra, In the word, estaba metido en la oración he was in the prayer, y tenía el deseo de progresar. and he had the desire to progress. Tenía el deseo de entrar a esa dimensión del espíritu en la cual pocos se atreven a navegar y andar y explorar. And he was willing to get into a phase or a place where many would not want to experiment ¿Se and go in. necesita dedicación? Do you need dedication? Yes. Yes, sir. Sí, señor. Te pregunto, And I ¿se ask necesita dedicación para ser doctor? Do you need a dedication to be a doctor? ¿Para ser un doctor del cerebro? To be a brain surgeon? ¿Para ser un doctor del corazón? To be a cardiologist? ¿Verdad que se necesita tiempo y dedicación y excelencia, You know, it needs time and excellence constancia? and dedication, consistency. Es lo mismo con las cosas de Dios. It's the same thing as the things of God. Se necesita el dedicar tiempo. You need to dedicate Se time. necesita el ser un verdadero discípulo. You need to be a true disciple, El orar, el To meterte pray. a la palabra, to indulge yourself in the word, el practicarlo. to practice it. Que te dice que no seas niño, pues ya no voy a ser niño, ¿no? It tells you not to be a child no more, so I'm not going to be a child Me voy a anymore. alimentar con alimento sólido. I'm going to be nourished with Amén. solid nourishment or food. Aleluya. Amen. Dice, porque todo el que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. 13. For everyone who continues to feed on the milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of the righteousness. Unskilled, dice. Unskilled. No tiene experiencia. No es diestro, no tiene la destreza. Unskilled, unexperienced. Can you read it again in English? For everyone who continues to feed on milk is obviously unexperienced and unskilled in the Obviamente no tiene experiencia y no tiene destreza en la conformidad a la voluntad divina. No, ya. Yeah. Unskilled, ya. En la doctrina de justicia. unskilled in the doctrine of righteousness. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A hacernos diestros So what do we have to learn to do is to a be las skillful cosas que pertenecen al Espíritu. of the things that belong to the Spirit. Amén. Amen. Porque somos expertos en hacer muchas otras cosas. Because we're experts in doing many other things. Somos expertos en enojarnos. We're experts in getting mad. Somos expertos We're experts en ofendernos. in get offended. Somos expertos We're experts en decir no inmediatamente in to say no immediately cuando debemos de decir que sí, ¿no? when we should Porque hay say veces yes. que debemos de decir no. Because sometimes we should say no. Amén. Amen. Entonces, te doy ejemplos. I give you examples.
Porque así como somos diestros en cosas de la carne, But just like we're skillful in the things of the flesh, tenemos ahora que ser diestros en las cosas del Espíritu. we have to be skillful in the things of the Spirit. Y es una decisión. And that's a decision. Es una decisión. It's a decision. Es simplemente una decisión. It's simply a Y decision. decir, voy a dejar esto que es de la carne, And say, I'm going to leave this that belongs to the me flesh. voy a poner pilas, como dicen los colombianos, And like Columbian says, I'm going to put on my batteries y voy a hacer lo que tengo que hacer. and I'm going to do what I have to do. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Amplificada clásica. Dice, respecto a esto tenemos mucho que decir que es difícil de explicar, ya que os habéis vuelto embotados en vuestro oído espiritual. Aquí estábamos leyendo, ¿verdad? Sorry. ¿Dónde nos quedamos? On 13. Oh, perdón, The middle estaba 13. leyendo la otra versión. Ok, vamos a leer el versículo 12. No, vamos a empezar desde el 1. Dice, respecto a esto tenemos mucho que decir que es difícil de explicar, ya que os habéis vuelto embotados en vuestro oído espiritual y lentos incluso un perezoso en alcanzar la percepción espiritual. Ya lo- Concerning this, we have much to say, which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. 12 dice, porque aunque a estas alturas ya deberías estar enseñando a otros, For even though by this time you ought to be teaching others, en realidad necesitas que alguien te enseñe una vez más los primeros principios de la palabra de Dios. you actually need someone to teach you over again the very first principles of God's word. O sea, llega un momento Therefore, there's a time en donde tal vez el orgullo where pride entra en la persona comes into the person y se olvida and they forget, y tiene que volver a regresar una vez más al principio and they have to go back to the beginning y dejar que todos esos pensamientos, todas esas actitudes and to leave all those thoughts and attitudes sean quitadas y removidas be taken out and removed para poder tomar una vez más el alimento que es puro y genuino, so that they can be able to take the nourishment that is pure and solid, desechándolo. Amén. leaving it. Dice, has llegado a necesitar leche, no alimentos sólidos. You have need milk, not solid food. Versículo 13, porque todo aquel que continúa alimentándose de leche es obviamente inexperto en la doctrina de la justicia, de la conformidad con la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción. For everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in the purpose, thought, and action. Propósito, pensamiento y acción. Purpose, thought, and action. Amén. Amen. Palabra, espíritu y acción. Word, spirit, and action. Dice, porque es un simple niño, aún no puede hablar. For he is a mere infant, not able to talk yet. 14 dice, pero el alimento sólido es para los hombres adultos, But solid food is for full-grown men, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales están entrenados for those whose senses and mental faculties are trained por la práctica. by practice. Dice, están entrenados por la práctica. They are trained by practice, No dice que estás entrenado simplemente por hablar. not trained just simply by speaking, No estás entrenado simplemente por comer, not simply trained by eating, sino tiene que haber una acción, una práctica. but there has to be an action, a ¿Qué es practice. eso? What is that? Imponer To impose hábitos espirituales. habitual habits that are spiritual. Porque todos tenemos hábitos que son carnales, Because we all have habits that are carnal, que son de carácter, that are o que son characterized, mentales, o como or quieras mental, llamarle. or however you want to Pero ahora call them. tenemos que aprender a que haya en nosotros y desarrollar y ser expertos So now we have to find and be experts en hábitos que pertenecen a la vida del Espíritu. in habits that belong to the spiritual life. Amén. Amen. Dice, están entrenados por la práctica para discriminar y distinguir
entre lo que es moralmente bueno y noble y lo que es malo y contrario a la ley divina o humana. Trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good or noble and what is evil and contrary either to divine or human law. En otras palabras, In other words, en cuanto alguien está hablando, as soon as somebody's speaking, tú disciernes. you have to discern. Tú disciernes. You discern. There's a witness in your spirit. Hay un Hay un testimonio, hay un testigo en tu espíritu. un sentir del espíritu. Sé que al pastor no le gusta que se utilice esa palabra, I know Pastor doesn't like for me to use. There's a feeling in my pero hay spirit. un sentir en tu espíritu en donde sabes que sabes But there's something in your spirit that you know que eso no es. that's not it. Amen. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestro espíritu. That's the thing that we need to learn how to evolve in our spirit. Porque develop. hay veces que te presentan a alguien And there's sometimes that somebody presents somebody to y you, de repente empieza ¿cómo le dice al pastor? and all of a el- sudden, Pastor calls it El de sospecha, el don de sospecha, le dice el the pastor. spirit of suspicious. Right away, it Somos starts. expertos We're para hacer eso. expert at that. En cuanto vemos a alguien, As- inmediatamente sacamos nuestra measuring tape o lo que sea y empezamos a sacar nuestras propias conjeturas o nuestras propias conclusiones de la persona. As soon as we meet the person, we're already measuring them, or we make our own conclusions about that person. Juzgar a la persona inmediatamente. We judge that person right away. Ahora, aprende a hacer eso mismo, Now learn to do the same thing, pero vete a la dimensión del espíritu. but go into the spiritual dimension. O sea, simplemente tenemos que cambiar de la carne al espíritu. We just simply have to change from the flesh to the spirit. Y es ahí en donde Dios te empieza a revelar cosas, And that's where God starts to reveal things to you. no para que las sepas, Not for you to know them, para que ores. but for you to pray. Dios muchas veces nos muestra cosas God many times shows us para things que oremos, so that we can pray. no para que las hables y las divulgues, So that you can speak them or go tell anybody. sino porque necesita vehículos. But because he needs a Él vehicle, necesita personas he needs people que articulen, que hablen, that can articulate and que speak edifiquen and o que edify destruyan en la dimensión espiritual, or destroy in the spiritual dimension. no para juzgar, Not to judge, sino para ser de ayuda. but to be of help. Amén. Amen. Aleluya. El número 2, la voluntad de Dios agradable. Number 2, the perfect will of God. Creo que quedó claro el ser babies espirituales. Amén. I think it was clear about the spiritual babies. Amen. El 2 es la voluntad de Dios agradable. The pleasing will of God, O la voluntad de Dios que es agradable. or the pleasing will that Es cuando venimos a Pleasing. Cristo is when we come to Christ y formamos parte del cuerpo de Él. and we form part of the body of Him. Adquirimos conocimiento, We acquire knowledge, pero la mente, but the mind, la duda, the doubt, la falta de tomar decisiones the lack of taking decisions or making decisions no permite a la persona crecer, doesn't allow the person to porque grow todo lo quiere razonar. because they all want to reason it. Amén. Amen. Ahora, estamos, como les dije la vez pasada, estamos con un pie en la carne So we're with one foot in the flesh y un pie en el espíritu. and one foot in the spirit. Entonces, lo poquito que avanzas en el espíritu, So the little bit that you advance in the spirit, porque todavía razonas las cosas y haces las cosas en la carne, because you still reason things and do things in the flesh, retrocedes a la carne. you go backwards into the O sea, al flesh. nivel espiritual me refiero, ¿no? I'm speaking in the spiritual growth. Retrocedemos. You go back. Avanzamos Do you advance? y retrocedemos. And then we go back. Hay un baile. There's a little dance. ¿Por qué? Porque hay simpatización. Why? Because you're sympathizing. Sabes lo que tienes que hacer, You know what you should be pero doing, los deseos de la carne te jalan. but the desires of the flesh are pulling you. Amén. Amen. Entonces necesitamos decisión. So we need to make decisions. Decisión. Decisions. Voy a estar en el espíritu, I'm going to be in the spirit, en el espíritu. and I'm going to stay in the spirit. No hay una simpatización, no hay un baile. There's not a sympathizing or a dance going on. Una decisión A decision, firme. firm decision. Amén. Amen. Aleluya. ¿Cuál Amén. fue esa? What was that?
agradable. pleasing. Amén. Amen. Decimos que creemos. We say that we Bueno, believe. personas dicen que creen, Well, people say that they believe. confiesan la palabra They confess the y word, no hay fe en acción. but there's no faith in action. Por lo tanto, no hay crecimiento espiritual Therefore, there's no spiritual growth, y no hay avance. and there's no Hay advancement. conocimiento, There's knowledge, más es conocimiento sensorial, but it's sensorial mental. knowledge. It's No ha, just sido, mental. no ha sido revelado al espíritu. It's not been revealed in the Cuando el spirit. conocimiento ha sido revelado en el espíritu, When it has been revealed in your spirit, esa persona, ese conocimiento that knowledge or lo that hace y lo person, practica. they practice it and they do it. Ese es el conocimiento revelatorio. That's the understanding revelatory. Cuando lo entiendes When you understand y it lo practicas. and you practice it. Cuando eres hacedor del conocimiento. When you're a doer of the knowledge. Romanos 6, Romans 6, versículo 12. verse 12. Biblia de las Américas. Quick. Romans 6, Romanos 6, 12. 12. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sin lujurias. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you shall obey the lust therefore. Dice, no reine, que no reine. Tú Let- lo dejas o tú no lo dejas. Let it not reign. You let it or you don't let it be. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Do not sin therefore reign in your mortal body, that you shall obey the lust. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Neither present your members into sin as an instrument of unrighteousness. ¿Quién lo presenta? Who presents it? Tú, You, yo. me. Uno mismo es el que los presenta. Ourselves are the ones who Amen. present it. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. But present yourselves unto God as alive from the dead. ¿Cómo? How? Resucitados Resurrected con Cristo with Christ. y sentados And seated en lugares in celestiales. heavenly places. Esa es nuestra posición. That is our position. Si esto se te revela en tu espíritu, If this is revealed in your spirit, si esto se nos revela en nuestros corazones, if this is revealed in our hearts, ningún demonio fabricado, nada ni nadie te puede quitar de la posición que Dios te ha dado. no fabricated demon or nobody or anything can take you from the position God put you in. Porque hemos muerto, Because we have porque died, hemos resucitado because we have y resurrected, no se acaba ahí. and it doesn't finish there. Estamos sentados juntamente con And Cristo. we are seated at the right hand of Christ. En Cristo. In Christ. En Cristo. In Christ. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory that has Nuestra fe. conquered the world. Our Por la faith. fe estoy sentado en Cristo. By faith, I'm sitting in Christ. Por la fe estoy sentado en esa posición. By faith, I'm sitting in that position. Por la fe puedo hablarle a toda circunstancia. By faith, I can speak to all Por la circumstances. fe le voy a hablar a mi cuerpo y le voy a ordenar que sea completamente sano porque estoy sentado juntamente con Cristo. By faith, I'm going to speak to my body because I'm seated alongside with Christ. Amén. Amen. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. The last part of Present your members 13. present yourselves unto God. Last part of 13. Members an instrument of the righteous unto God. Dice, no son instrumentos de injusticia, They're not instruments of unrighteousness, sino somos instrumentos de justicia para justicia. but instruments of righteousness for righteousness. Instrumentos de Dios y para Dios. Instruments of God and for God. Entonces, ¿qué me hace? No puedo vacilar entre el sí y el no, entre lo bueno y lo malo. So I cannot play around with the yes and no and what's right and wrong. 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, For sin shall not have dominion over you, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. for ye are not under the law, but under grace. Pero te pregunto, But I ask you, ¿hay personas que se dicen ser cristianos creyentes y son controlados por el pecado? there's people that say that they're Christian believers and are being controlled by the world. Y entonces, sinful ¿por qué world. dice ahí eso? So then why does it say that? Dice, el pecado no puede decirte, esa no es.
Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. For sin shall not have dominion over you. Entonces, ¿Dios es mentiroso? So then God is a liar? No, es que uno lo permite. No, it's because one allows it. Amén. Amen. El mensaje The message. dice, eso significa que no deben darle voto al pecado en la forma en que conducen sus vidas. O sea, en otras palabras, no debes darle rienda suelta al pecado en la forma como tú conduces tu vida. O sea, tú tienes la libertad. You have the liberty. Go ahead. That means that you may not give sin a vote in the way you conduct your lives. Amén. Amen. Dice, no le des la hora del día Don't give it the time of day a la carne. to the Está hablando de la flesh. carne. Speaking about Al the flesh, pecado. to the sin. Dice, no le des ni la hora del día. Don't give it the time of day. Dice, o sea, ¿qué se refiere con ni le des la hora del día? What does it mean by not give it the time of Que day? no haya conversación. For it not to be a conversation. Vamos a suponer, viene un dolor. Let's say, for example, there's a pain that comes. Inmediatamente corta ese pensamiento o esa orden que te está dando el cuerpo. Immediately cut that order that the body's giving you. Porque mi espíritu Because my spirit es el que ordena y Es le the da one. las órdenes a mi alma y a mi cuerpo. is the one that orders and ordains my body and my ¿Por qué? thoughts. Why? Porque estoy sentado Because I'm sitting juntamente con Cristo en lugares celestiales. alongside with Christ in heavenly places. Amén. Amen. Dice, ni siquiera hagas pequeños mandados conectados con esa antigua forma de vida. Don't even run little errands that are connected with that old way of life. Dice, láncense de todo corazón y a tiempo completo recuerden, han resucitado de entre los muertos. Throw yourself wholeheartedly and full time. Remember, you've been raised from the dead A la manera en que Dios hace las cosas. into God's way of doing things. El pecado no puede decirte cómo vivir. Sin cannot tell you how to live. El pecado no nos puede decir cómo vivir. Sin cannot tell us how to live. La influencia del mundo de pecado no me dicta a mí cómo yo voy a vivir. The influence of the sinful world does not dictate to me how I'm going to live. Dios es el que me dicta. God is the one that La dictates. palabra es la que me dicta cómo me voy a comportar, qué voy a hacer, y cuándo decir no y cuándo decir sí. The word is the one that dictates how am I going to behave, when to say yes and when to say no. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, después de todo, After all, ya no vives bajo esa vieja tiranía. you're not living under that old tyranny. Estás viviendo en la libertad de Dios. You're living in the freedom of God. ¿Queremos la libertad de Dios? Want the freedom of God? Entonces también tenemos que querer. Then we also La have perfecta to voluntad want de the Dios. perfect will of God. Amén. Amen. Amplificada clásica. Go to the Amplified class. Dice, por lo tanto, no dejéis que el pecado reine como rey en vuestros cuerpos mortales de corta vida o perecederos, para haceros ceder a sus anhelos y estar sujetos a sus concupiscencias y malas pasiones. Let not sin therefore rule as king in your mortal, short-lived, perishable bodies, to make you yield to its cravings and be subject to the lusts and evil passions. Dice, no sigáis ofreciendo ni cediendo vuestros miembros corporales y facultades al pecado como instrumentos o herramientas de maldad. Do not continue offering or yielding your body members as faculties to sin as instrument tools of wickedness, Sino ofreceos y entregaos but offer and yield yourselves a Dios to God como si habéis resucitado de entre los muertos a una vida perpetua. as though you have been raised from the dead to a perpetual life. A una vida perpetua. ¿Qué es una vida perpetua? What is a perpetual life? Una vida para siempre. A forever life. Amén. Amen. Dice, y vuestros miembros y facultades corporales a Dios, presentándolos como instrumentos o herramientas de justicia. And your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. Porque el pecado ya no ejercerá dominio sobre vosotros, For sin shall not any longer exert dominion over you, ya que ya no estás bajo la ley como esclavos, sino bajo la gracia como súbditos del favor y la misericordia de Dios. since now you are not under the law as slaves, but under grace as subject of God's favor and mercy.
¿Qué es un súbdito? Es una persona que está bajo la autoridad de otra. What is a slave? Is one that's under the authority of somebody ¿Qué es else. lo que en varios versículos el apóstol Pablo decía? In several verses, Apostle Paul would say, Yo, Pablo, I, Paul, ¿qué decía? what did he say? Preso en el Señor, A prisoner in the Lord. prisionero del Señor. A prisoner of the Lord. Eso es ser un súbdito. That's being a slave. ¿Era un esclavo? He was a slave? Tal vez no, porque Maybe not, no lo veíamos con las manos atadas, con los pies atados. because we didn't see him with hands Pero that en were su tied or espíritu. his feet. En su espíritu, But in his spirit, él hacía lo que Dios le decía. he would do what O sea, God en would ese tell him to do. sentido era un esclavo. In that sense, he was a slave. Es como el yugo. It's just like the yoke. El yugo The yoke es cuando se pone, is when it's put on, pero es ese yugo, tú estás cediendo but in that yoke, you're yielding al yugo del Señor. to the yoke of the O Lord. sea, tú lo estás cediendo. You are Es lo yielding. mismo con la esclavitud del apóstol Pablo. Él está cediendo. It's the same thing as the slaveness of the Apostle Paul. He No, is no es, yielding. no es que Dios viene e impone y dice, este va a ser ahora mi esclavo. It's not that God comes and imposes, now he's going to be my slave. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un libre albedrío. No, because God gave us a free will. Si eso fuera, entonces Dios estuviera violando la palabra. If that was it, then God would be violating his own word. Amén. Amen. TPT, the Passion. Dice, el pecado es una monarca es un monarca destronado. Sin is a dethroned monarch. ¿Qué es un monarca? What is a monarch? Un rey. A king. El pecado Sin es un rey sin trono, es lo que dice. is a king without a throne. Entonces, ¿es un rey? So is he a king? Si no tiene a quien, no tiene pueblo, no tiene riqueza, no tiene nada. If he doesn't have town, No he doesn't tiene have gobierno, people, he doesn't have a exacto. government. Amén. There's nothing. He doesn't have Dice, anything. así que ya no debes darle la oportunidad de gobernar tu vida, So you must no longer give it an opportunity to rule over your life, controlando cómo vives y obligándote a obedecer sus deseos y anhelos. controlling how you live and compelling you to obey its desires and cravings. Amén. Amen. 13 dice, entonces, So then, rehúsate. refuse. Es tu decisión, es mi decisión. It's your decision, my Rehúsate decision. a responder al llamado de entregar o rendir tu cuerpo como una herramienta para la maldad. Refuse to answer its call to surrender your body as a tool for the wickedness. Esa es la naturaleza del mundo de pecado. That's the nature of a Esa sinful es la world. naturaleza de Satanás. That's the nature of Satan. El que tú cedas tu voluntad For you to yield a él. your will to him. Pero aquí te dice, rehúsate a responder al llamado. But here it says, refuse to answer its call. Hay un llamado de parte de Satanás para tu vida, There's a call from Satan for your life. pero hay un llamado que es superior. But there's a superior calling. Pero Amen. tú tienes Hallelujah. que ceder. But you have to yield. O cedes a uno Or you yield to one, o cedes al or otro. you yield to the other. Amen. Dice, de lo contrario, On the contrary, responde apasionadamente. instead, passionately answer. Apasionadamente responde Passionately answer al llamado de Dios to God's calling de seguir cediendo tu cuerpo to keep yielding your body a Él como alguien que ahora ha experimentado la vida de resurrección. to Him as one who has now experienced resurrection life. Vives ahora para su placer. You live now for His pleasure, No es tu placer, not your pleasure. es su placer. It's His pleasure. ¿Qué decía el apóstol Pablo? What did Apostle Paul would say? Ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Eso es, dice, vives ahora para su placer. That's what it is. You live for His pleasure. Dice, listo para ser utilizado para su noble propósito. You are now for His pleasure, ready to be used for His noble purpose. 14 dice, recuerda esto, Remember this. el pecado no te conquistará, Sin will not conquer you, porque Dios ya lo ha for hecho. God already has.
No Hallelujah. estás gobernado por la ley, sino por el reino de la gracia de Dios. You are not governed by law, but governed by the reign of the grace of God. Qué honor. Qué privilegio. Amén. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Efesios 4. Let's go to Ephesians 4. Últimos versículos para esta porción. Last couple of verses for this portion. La Biblia de las Américas, Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. And put on the new man, and after God hath been created in righteousness and holiness of truth. 25 dice, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad. Wherefore, putting away falsehood, Tú lo tienes que hacer, tú tienes que dejar la falsedad. you need to put it aside. You need to let go Dice, of it. hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Speak ye truth each one with his neighbor, for we are members of one another. Don't go there, I'll just read it here. La amplificada clásica dice, ese versículo, el 25, dice, por lo tanto, rechazando toda falsedad y terminando con ella, ya con ella. En inglés dice, Amplified Classic, dice, therefore, rejecting all falsity and being done now with it. Amén. Nosotros tenemos que rechazar esa falsedad We have to refuse that y falsehood terminar con ella. and go away with it. Rechazarla y terminar con ella. O sea, no hay una interacción. Refuse it and be done with it. There's no interaction. Es ahí en donde mucho cristiano cae, Is there where many Christians fall, en donde vienen pensamientos where thoughts are coming to them del diablo, from the devil. sugerencias, ¿recuerdan? Sugerencias, vienen las sugerencias del diablo. Remember, suggestions that come from the devil, Y es cuando uno empieza a interactuar con ellos. and that's where they start interacting with Es them. ahí donde la mayoría del cristiano, That's where the majority of the Christians Cae. fall. porque Yeah, uno amen. tiene que desarrollar esa destreza Because you have to be able to develop derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y su palabra. that skill, casting down everything that rises up against the word of God. Pero tú y yo tenemos que hacernos diestros en derribar esos argumentos, But you and I have to be skillful en derribar esas in sugerencias. casting down those suggestions. Amén. Kenneth Amen. Hagin decía, puede venir un pajarito y puede hacer un nido en tu cabeza. Kenneth Hagin would say there's a bird that can come and he can make a nest on your head. Si tú lo dejas, If you allow him, claro que lo vas a poder hacer. of course, he's able to do it. Pero ¿qué sucede si inmediatamente tú te lo espantas de la cabeza? But what happens if you immediately just shoo it away? No lo dejas. You don't leave it. Es lo mismo con los It's the pensamientos. same thing with the thoughts. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. We all know what's good and what's bad. Todos podemos discernir cuando vienen pensamientos directamente del infierno. We can all discern when direct thoughts are coming from From hell. from hell. Y inmediatamente uno tiene que, Immediately, derribarlos. you have to cast it down. inmediatamente tenemos que aprender a inmediatamente actuar. Immediately, we have to learn and we have to act, No interactuar, not interact, sino actuar derribándolos, quitándolos. but to act and casting them down, taking them out. Amén. Amen. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. No le deis oportunidad al Nor diablo. give place to the devil. TPT, The Passion, dice, pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleve al pecado. And to 26. but do not let the passion of your emotions lead you to sin. ¿Oíste lo que dice? Did you hear what it said? Pon atención. Pay attention. Pero no dejes que la pasión de tus emociones But do not let the passion of your emotions te lleve al pecado. lead you to sin. Las emociones The te emotions llevan al pecado. lead you to sin. Come on. El sentimiento, The feeling. el sentir. The feeling. The Es que me emotion. siento mal cuando el pastor habla conmigo de esta cosa.
Oh, it's because I feel bad when pastor speaks to me about this thing. Es que la pastora hoy no me volteó a ver. It's because pastora didn't turn around and look at me today. Me siento mal. I feel bad. Es una emoción. It's an emotion. Es una emoción. It's an emotion. Las emociones en el espíritu The emotions in the spirit, no operan, no funcionan. they don't operate, they don't function. Dejemos toda emoción fuera. Leave all emotion out. Somos seres espirituales. We are spiritual beings. No somos seres carnales. We're not carnal beings. No somos seres psico, que es de la mente, que es del sentimiento. We're not beings from the thoughts Y or puedes from decir, the ay, mind. pastor, es que usted es muy dura. ¿Por qué habla de esa manera? And you can say, Pastor, you're so strong. Why do you speak so strongly? Es más duro cuando el diablo te agarra en la emoción. It's harder when the devil gets you in your emotions. Porque empieza una emoción y luego crece y crece y crece y crece y al rato ya no puedes derribarlo. Because he gets you in the emotions and then it grows and grows and grows and then you cannot cast it down later on. Aleluya. Hallelujah. Dice, no dejes que la ira, enojo te controle ni sea combustible para la venganza, ni siquiera por un día. Don't let anger control you or be fuel for revenge, nor for even a day. Moving right along. 27 dice, no le den al diablo, el calumniador acusador, una oportunidad para manipularlos. Do not give the slanderous accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. Ese sentimiento That feeling es para manipularte. is for him to manipulate you. Es una rendijita que abrimos la puerta It's a little space that we open the door, y entonces entra la manipulación. and then the manipulation enters. Y algo que fue tal vez una ofensa pequeña And something that might have been just a simple, small offense, se convierte en un problema gigante. it becomes into a huge problem. ¿Por qué? Porque Why? él es experto en manipulación. Because he's an expert in manipulating. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Creo que la vamos a dejar ahí. I think we're going to leave it there. No quería terminarla, pero I didn't want to. I wanted to finish it off, I but have 2 more pages to go. tengo 2 páginas más que So we'll just leave it there. ahí la voy a dejar. Pero esa es la buena voluntad de Dios But that's the good will of God y la voluntad de Dios agradable. and the pleasing will of God. Y la última And the last one es la perfecta voluntad de Dios. is the perfect will of ¿Y God. cuál es esa? And which one is that one? En donde estás espíritu, alma y cuerpo Where you're in entregado a Dios. spirit, soul, and mind, given to God. Amén. Como decíamos ahorita del apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Like Apostle Paul would say, I no longer live, but Christ lives in me. Imagínate el grupo de personas, Imagine the group of people lo que se puede lograr on what can be done en la dimensión del espíritu in the spiritual dimension con personas with people que estén en la perfecta voluntad de Dios. who are in the perfect will of God. En donde todos dicen, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en Where mí. they all say, I no longer live, but Christ lives in me. La oración del justo, The prayer of the puede righteous mucho. can do much. En inglés dice, en la amplificada creo que dice, the fervent prayer. La oración ferviente The fervent prayer puede lograr mucho. can do much. No es una oración nomás, It's not just a prayer, sino es una oración ferviente que sale de tu espíritu. but it's a fervent prayer that comes out of your spirit. Es ahí en donde estamos en esa perfecta voluntad de Dios. That is where we're in the perfect will of God, En donde ya ni siquiera quieres voltear a ver un chupi y un trapito. where you only don't want to turn around and look at a pacifier or a cloth Amén. or a baby blanket. Aleluya. Hallelujah. Es un Amen. honor y es un privilegio It's an honor and a privilege el servir a nuestro Dios. to serve God. Es un honor y privilegio It's an honor and a el privilege ser llamados hijos de Dios. to be called children of God. Amen. Hay personas que lo han devalued, lo han devaluado. There's people that have devalued it. El tener esa posición.
to be able to have that position el ser llamados hijos del gran yo soy. and being able to be called children of the great I am. Muchas personas dicen, yo voy a la iglesia, soy cristiano, Many people say, oh, well, I'm Christian, I go to church. pero no hay esa pasión, ese entusiasmo en su espíritu. But there's no passion, that enthusiasm in their spirit. ¿Por qué? Porque no sabe todavía quién es el que mora y vive dentro de él. Because they still don't know who is the one that lives No inside sabe of el them. potencial que tiene dentro de él. They don't know the potential that they have within them. Porque si supiéramos ese potencial que tenemos dentro de nosotros, Because if we knew that potential that we have within us, la iglesia no estuviera así. the church would not be like this. Amen. Y no estoy hablando Come ejército de on. amor, sino estoy hablando And I'm not speaking of Army of la Love. iglesia global. I'm speaking about the global church. Fuera un avivamiento en would- todo lugar. It would be a revival in all places. Personas apasionadas, cualquier persona que te toparas, le hablaras del evangelio, del poder de Dios, de Jesús en tu corazón. People touched and that they could speak to any person that they would come along or meet and speak to them about Pero Jesus. tenemos que tener esa pasión que brota y sale de nuestro But we have to espíritu. have that passion that goes or flows within us, in Y our spirit. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? How do we do it or how we Pasando accomplish it? intimidad con Él. Having intimacy with Him. Teniendo esa intimidad con Él. Having that intimacy with Him. Amén. Amen. Es ahí en donde Él nos revela It's there where He reveals to y us nos lleva and He takes us a esos lugares, a esos pozos que no han sido explorados. to those places that have not been explored. Si yo tengo mucho más que darles I have much more to give you que ustedes que pedirme. than what you can ask Él for. tiene mucho más que darnos He que has nosotros que pedir. Much more for Him to give us than we can ask. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.